ustedes, a todas y todos también en este viernes ya 12 de junio. Y bueno, el día de hoy tengo el placer, el honor, el gusto de que esté conmigo aquí en el Café Entre Amigas en esta edición tan importante, tan especial. Sabemos que el café pues es un espacio para todas ustedes. Pueden mandarnos sus mensajes, sus comentarios, dejárnoslo aquí en la transmisión, en los comentarios y con gusto lo compartimos. Y también pueden comunicarse al 312-197-5318. Mándenos sus comentarios, sus mensajes. Si les gustaría que se tocara o abordara algún tema en especial, con todo gusto lo pueden hacer y nos pueden hacer llegar sus mensajes. Lo repito, al 312-197-5318. Y bueno, el día de hoy, aquí en este espacio, aquí en la casa, en Radio Turquesa, en el Café Entre Amigas, tengo una edición muy importante, muy especial, sobre todo para todas aquellas personas que de repente tienen esta idea, esta necesidad de querer emprender y también aprovechar el tema del área de ventas. Y pues justo para ello está aquí conmigo Alba García, que les voy a platicar un poquito sobre ella, Alba, antes de presentarte, de que nos saludes. Pues quisiera comentarles que Alba García es especialista en estrategia comercial y logística internacional, con más de 20 años ya de experiencia en la logística, en el desarrollo de negocios y ventas. También es fundadora de VEDAX, firma de consultoría empresarial y creadora del mercado mercado alternativo de Manzanillo, una iniciativa que impulsa el emprendimiento local desde hace más de 10 años, que justo hace unos días teníamos ya la fiesta del 10º aniversario, ahorita lo vamos a platicar. Y además es promotora de la meditación y el bienestar como herramientas para construir una vida y un liderazgo más conscientes. Fíjense nada más qué palabras tan importantes y tan específicas. Y justo para ello, bueno, pues quiero presentarles. Ella es Alba García. La saludamos esta mañana. ¿Qué tal, Alba? Buen día. Hola, Penélope. Gracias por la invitación y por esta presentación tan bonita que me das. No, bueno, pues es parte de, ahora sí que de lo que eres, Alba, y Gracias. justo por lo que queríamos que nos visitaras en este espacio en el Café Entre Amigas y que nos compartas, ¿no? Hablábamos de temas, pues clave, ¿no? Puntos clave, que es como la cuestión del emprendimiento, el área de las ventas, esta parte artesanal que también te ha identificado muchísimo, que es el mercado Sí. alternativo, y además de ello, la meditación y el área comercial. Entonces, tienes así como todo el combo, todo el conjunto completo para Ok. que nos compartas tu experiencia, cómo ha sido este proceso, Alba, y sobre todo para las mujeres que de repente tienen este miedo, ¿no? A comenzar, que tienen este miedo a decir, bueno, ¿cómo puedo ofrecer un producto? ¿Cómo puedo vender? O también, ¿qué tengo que hacer para iniciar algo? Porque de repente tenemos muchas ideas en la cabeza y no sabemos cómo aterrizar. Sí. Entonces, platícanos, digo, ¿hay algo que me gustaría con lo que comenzáramos, que es como la parte más nuclear en esta cuestión, que es cómo se te ocurre o cómo llega a la cabeza de Alba esta idea de decir, ¿saben qué? Tenemos un espacio y en Manzanillo hace falta, hay mucha artesanía bonita que promover. Lo artesanal pues es algo que nos identifica como municipio, como ciudad. Sí. ¿Y cómo se te ocurre decir, bueno, vamos a poner un mercado alternativo? Ok. Bueno, mira, esa idea, surge muchos años antes de que se conciba, ¿no? Ujú. Pues mi familia es de Cihuatlán, mi papá es agricultor, entonces pues yo crecí en medio de gente plantando plátanos, Ujú. limones, ¿no? Mis tías hacían queso y todos Qué estos temas, rico. ¿no? Eh, y resulta que en algún momento mi papá decide plantar un árbol, que es el árbol del Nim, Ujú. y empieza él a hacer productos, o sea, empezó a hacer jabón, crema, bálsamos, ¿Cómo se llama tu papá? Ramón García. Ramón García. Sí, Ramón García. Y yo vi cómo para él era difícil empezar a comercializar, porque te estoy hablando del 2020, de 2005. 2005. 2005 más o menos, Ok. 2006, ¿no? Entonces, el único espacio a donde él podía ir era a las ferias, ¿no? Por ejemplo, que a la feria de Colima, que a la feria de Ujú. Tecomán, que a la feria de Manzanillo. Y de ahí en fuera, la verdad es que no, o sea, Ujú. no había otro lugar, ¿no? O sea, era que recomendar entre sus Sí. hermanos, Venta sí, personal. los Ujú. tíos y así, o sea, y era como que muy familiar la venta, ¿no? Ajá.
Entonces, bueno, años después, en 2014, yo hice un viaje a Perú, me fui unos meses de vacaciones y allá conocí mercados de productores. O sea, ahí los vi, los viví, Ajá. digo, la verdad es que Perú es un país muy bonito, muy especial y están como que muy enfocados también en estos temas que Ujú. orgánicos, que artesanales y todo esto. Estaban impulsando mucho estos mercados o ferias, que así ferias principalmente le Ujú. llamaban. Y ahí conocí estas ferias de productores. Y había muchas, haz de cuenta que los lunes era en tal colonia, los martes era en tal colonia y los Mm, miércoles así. Entonces yo me pasé, no tenía nada que de hacer. feria en feria. Sí, me la pasaba de feria en feria y veía cosas increíbles, o sea, gente que estaba haciendo cosas súper bonitas. Entonces, cuando regreso a México ya después de mis vacaciones, yo me quedé, o sea, yo me vine con esa idea, yo Ujú. tengo que hacer algo, ¿no? Al inicio no sabía cómo y eso que dices que hay mucha gente que quiere hacer algo pero no sabe cómo iniciar, yo lo viví, o sea, yo decía, es que quiero hacer esto pero no sé Y cómo. cómo aterrizas la idea y Sí, todo, ¿no? Ujú. exactamente. Entonces, en una ocasión veo una amiga que está en Guadalajara y publicó en Facebook que estaba en un mercadito, ¿no? Y yo lo vi y dije, oye, le escribí, Ujú. oye, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No, pues que estoy aquí en un mercado, en una casa, en Guadalajara. Dije, oye, quiero hacer eso, pero en Manzanillo. ¿Cómo Sí. le hago? Entonces ella empezó así, mira, pues primero consíguete un lugar. Y ya, me moví, ¿no? Y un lugar, un lugar. Y un amigo trabajaba en un antro y Ujú. le dije, oye, ¿me podrías ayudarme que me presten este lugar? Sí, yo te ayudo. Entonces él me ayuda. Enrique Tobar, de hecho, él me Ajá. ayudó a conseguir ese espacio. Y ya le hablo a mi amiga, oye, ya tengo un lugar. Ahora hay que ponerle nombre. Y yo, ok. Ok. Y me acuerdo que lancé una encuesta en Facebook de, oigan, tengo una idea, están estos nombres y uno Ujú. de ellos era Mercado Alternativo, ¿no? Y puse a votar a todos mis amigos y ya queda Mercado Alternativo, ¿no? Ok, ya tengo nombre. Me dice, ahora invita gente, o sea, gente que quieras que vaya a vender. Ujú. Y esto te estoy hablando que era septiembre más o menos del 2015 y no sé por qué yo tenía ya algunos contactos este, que había captado de las veces que yo acompañé a mi papá a Ah, sus muy bien, ferias, muy o sea, bien. porque a mí me tocó acompañarlo, Ah, ok, ¿no? te involucrabas en Sí, eso. sí, no, Oh. y de hecho, nosotros estábamos ahí haciendo los jabones y cortándolos. A mí me tocó todo Qué ese proceso en padre. el que cortábamos el jabón, envasábamos el champú. Entonces, sí conocí gente, ¿no? Sí. Entonces hablé, varios contactos, pedí recomendaciones y la mayoría fue gente de fuera, Ujú. fue de Colima, principalmente Tecomán. Les hablo, les digo, no, oigan, voy a hacer un evento, tal fecha, Manzanillo, ¿les interesa? Sí. Junté 10 personas y Y a entonces duras penas, sí. sí, 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 Sí. exacto. Y entonces dije, bueno, pues tal domingo, fue un domingo 18 de octubre del 2015 a las 8 de la mañana. Ahí nace, o sea, ahí se concreta ya todo Ajá, esto. Y lo interesante, Penélope, es que yo nunca pensé en hacer muchos, ajá. muchos eventos. Pensaste que iba a ser pequeño, Sí, en algo. mi mente nada más era Ajá. esa fecha, ¿eh? Oye, ¿y qué tipo de participantes hubo? ¿Qué ofrecían? Fíjate, había alguien que vendía, obviamente, pues mi papá con sus jabones, su champú y todo este rollo de cosas. Había alguien que vendía como mermelada de tamarindo. Había alguien Qué que, rico. sí, había un chavo que vendía agua de caña. O sea, traía un proyecto súper Wow. interesante de agua de Wow. caña, sí, y luego había otras personas que hacían como un chilito tipo chamoy con Jamaica, ¿qué más? Había obviamente venta de café y jaboncitos de café. Híjole, ya no me acuerdo. Pero más o menos, pues Sí, esa era pero la idea. sí, sí, Ajá. y fíjate, la idea en un inicio era como más enfocado a lo alimentario. O Ujú. sea, entonces los productos eran como más
de origen agrícola Ok. y enfocados al tema alimentario, pero también, o sea, por ejemplo, los champús venían derivados del árbol ¿no? Sí. Que te comento. Entonces, así inicia el Así mercado. empezó. Y digo, llegaste ese día, todos se sumaron, participaron, se acomodaron. ¿Y cómo fue esta experiencia, Alba? Pues fue un éxito, o sea, Ajá. yo estaba súper nerviosa, ¿eh? O sea, súper nerviosa, pero al final, fue un éxito, o sea, la gente lo recibió bien y fue mucha gente, la gente, pues, estaba como emocionada porque era algo nuevo y Claro. novedoso, entonces, súper bien, o sea, la gente vendió. Hubo buena respuesta. Sí, hubo muy buena respuesta y entonces la gente se iba y fue como, ¿y cuándo es el siguiente, no? Y ahí cuando me dicen, ¿y cuándo es el siguiente? Como que me cayó el 20 y dije, ok, a ver, Sí. ¿qué hice? O sea, Ajá. porque en mi mente es eso y ya. Yo nunca vi más allá cuando Ujú. me lanzo. Hasta que se termina el evento, la gente, oye, ¿y cuándo es el siguiente? ¿Y cuándo es el siguiente? ¿Y cuándo es el siguiente? Entonces, sí, fue algo que no esperaba. Qué bonito. Y a ver, Alba, coméntanos, digo, ya lo decíamos ahorita, ya son 10 años del mercado alternativo. Obviamente se ha ido transformando, evolucionado, ha cambiado muchísimo, pero tú en un análisis general del mercado, ¿cómo ves que ha ido, pues ahora sí que mejorando tanto, evolucionando para bien? ¿Cuántos productores hay ahorita? ¿Cuántos participantes hay en el mercado alternativo? Y también me gustaría que nos platicaras un poquito para poner en contexto a las personas que nos están viendo y todo, que además de que no hemos mencionado que es el que se ubica en Las Brisas, porque Sí. estás de acuerdo que de repente decimos, el mercadito en Las Brisas, pero Sí. no identificamos el nombre. Entonces, compártenos ahorita cuántos participantes tienes en Mercado Alternativo en Las Brisas y también, pues, cómo así a grandes rasgos has visto y cómo te has sentido también tú en esta cuestión de que empiezas algo que ya dices tú ahorita, no lo veía tan a futuro, ahorita ya son 10 años y me imagino que ha sido algo súper especial de todo, ¿no? Tanto bueno como malo de repente. Sí, bueno, pues actualmente hay yo creo que ya hay como 200 Participantes. expositores. O sea, la verdad es que Excelente. sí ha crecido muchísimo. De hecho, tenemos lista de espera. Wow. Ahora, no todos caben. O sea, te estoy hablando de que a veces se ponen unos, a veces otros, ¿no? Pero Se digamos que alternan. en padrón, o sea, en padrón sí tenemos, ya, yo creo que más de 200. Algo importante que sí quiero comentar, el mercado inicia en un lugar en el bulevar, ¿no? Y después sufre una transición, que es cómo nos movemos a Las Brisas. Ajá. Y Compártelo. sí, bueno, ahí resulta que en uno de esos eventos llega, ¿puedo decir nombres? Sí. Ok, bueno, llega este invitado, no sé cómo llegó, que lo platicamos, Jorge con la vainilla, ¿no? Él Ajá. me dice, oye, quiero entrar, llega ahí a participar y ese día fue un mal día. Ese día no fue nadie, o sea, todos Híjole. nos quedábamos así, nos veíamos y entre los que estábamos ahí. Y seguían en ese mismo espacio. Sí, ¿Dónde estaban? seguíamos en ese mismo espacio en el bulevar. Y la gente me empezó a cuestionar, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, publicidad, ya sabes, ¿no? Sí. Y él estando ahí me dice, oye, yo tengo un lugar en Las Brisas, ¿por qué no nos vamos a Las Brisas? O sea, él me invita a que movamos el proyecto a Las Brisas. Y la verdad que a mí se me hizo muy buena idea. Dije, bueno, no es lo mismo estar encerrados a estar en un lugar como un poco más visible. Y ahí es como damos esa transición, que la verdad yo siempre se lo he agradecido. De hecho, Jorge, un saludo. Qué bueno. Qué bueno que hubo esta apertura. Sí, no, y aparte a partir de ahí, pues hicimos una buena mancuerna porque a la par en Las Brisas justo estaba sucediendo Paseo de las Brisas, ¿no? Ajá. Que es también esta asociación de restaurantes con la finalidad de apoyarse, ¿no? O sea, ellos ya estaban empezando a hacer comunidad, entonces llego yo y me uno a esa comunidad, que la verdad es que para mí sí es importante que se haga comunidad porque tú solo es muy difícil. O sea, si tú quieres iniciar un camino, va a ser muy duro, va a ser muy difícil, va a ser muy desgastante. Hay que hacer a fuerza lazos, ¿no? Sí, relaciones públicas, como dicen por allí. Sí, no, unirte con y más fíjate, personas. qué bonito que
uno pensaría que los restaurantes son competencia entre ellos, ¿no? Ujú. O sea, pero cuando dices, oye, pues están unidos para hacer algo con un fin común, porque al final el beneficio va a ser para todos, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues bueno, ahí es como llegamos a Las Brisas y como bien lo dices, digo, no fue un camino fácil y ya en Las Brisas sí sufrió mucha transformación, o sea, de empezar como un proyecto más alimenticio, Ujú. más orgánico y cosas así, se convierte en algo más ya artesanal, pero tendiendo a que el accesorio, que la pulserita, Ujú. que También se amplía pues la oferta. sí, Ujú. exactamente, ¿no? O sea, cambia la dinámica porque también en algún punto nos vamos a los viernes y el formato Sí. inicial con el que arrancamos nosotros fue en domingo en la mañana. Ah, Entonces, ok. ese cambio también, o sea, ese cambio sí le cambió un poco la identidad del mercado en ese Ok. momento. Y ahorita, bueno, ya a grandes rasgos, pues está súper posicionado, ya todos aquí lo identificamos, el Manzanillo ya es un referente y ya es como que, vamos el viernes al mercado, ¿no? Ya es muy Sí, común. fíjate, Y aparte que le han agregado, perdón que te interrumpa, la parte musical, presentaciones, grupos en vivo, esto le da un super plus, muy sí, bueno. sí, y fíjate que cuando entramos a los viernes, para mí también sí fue como importante dar el espacio a talentos. O Ujú. sea, una cosa es el talento que hace algo, que dibuja, que crea y que lo convierte en un producto físico y tangible, pero otra también están los talentos musicales, ¿no? Entonces, pues en sus primeros inicios iba mucha gente, oye, yo quiero cantar, oye, Ujú. quiero hacer algo, oye, pero me da miedo, ¿no? O sea, la parte que mencionabas en un inicio, gente que quiere hacer algo y Sí. no sabe, entonces ahí encontraban como un espacio para hacer sus primeras presentaciones y expresiones ya con un público. Ay, qué padre que bueno, pues ha fungido como esto, ¿no? También como una plataforma para muchos y muchos, que me imagino que también muchos expositores de ahí, pues han podido crecer y han mejorado muchísimo y en cuestión de sus marcas también han llegado más lejos. Y Alba, compártenos, digo, también en esta parte del área comercial, va de la mano con esta cuestión que tú, ahora sí que la vida te empujó, ¿verdad? Te dijo, sabes que tú vete por esta área y síguete preparando en el tema de ventas, el tema comercial, que ya lo decíamos, también es un tema que a muchos y muchos de repente nos da como este miedo, esta duda, o dices, no, es que cómo voy a vivir yo de vendiendo o cómo voy a vivir de ventas, ¿no? Sí. Y va muy de la mano también con el emprendimiento. Platícanos cómo esta herramienta pues también te ayuda bastante a que tú, tu negocio, o incluso si perteneces a otro grupo, a una empresa donde tengas que vender, sepas también cómo realizarlo, cómo desarrollarte. Sí, fíjate que es interesante porque yo no inicié en las ventas, o sea, yo mi carrera profesional la inicié dentro de una agencia banal, Ujú. ejecutiva de tráfico, ¿no? Y todo. Y en algún momento en un forwarder, entro a trabajar en un forwarder y yo me dedicaba a la parte de agencia banal, ¿no? Ujú. Yo ofrecía ese servicio internamente, ¿no? Sí. Entonces, había comerciales, había vendedores dentro del forwarder y ellos me llevaban, oye, voy a ir a visitar un cliente y quiero que tú vayas para que tú le hables de la agencia banal. Ah, ok. Entonces, yo empezaba a hablar de la agencia banal, cómo funcionaba el puerto y todo el rollo. Y entonces ahí me di cuenta de que yo estaba vendiendo sin saber, o sea, Sí, sí, realmente, sí. me di cuenta que tenía esa habilidad, pero no es como que tuviera la habilidad de la venta, yo conocía el producto. Y por eso se te facilitaba Sí, ajá. explicarlo, ¿no? Y justo eso es lo que platicábamos antes de entrar, que mucha gente no sabe Ujú. que puede vender porque ellos a lo mejor la venta la ven desde ya en el momento en que empiezas a hablar o empiezas a interactuar con la Ujú. persona. Pero la verdad es que una persona que conoce su producto o su servicio, que lo domina, que puede ser por ejemplo, puede ser un gerente operativo, domina su Claro, área, él podría ser un buen vendedor, pero no lo sabe. es correcto. O sea, de repente, entonces aquí me dices, está un poco mal canalizada el área de ventas. Sí, Porque de repente queremos poner a una persona solo a vender y como dices tú, ¿no? A lo mejor, pues esa persona no vive el servicio, no vive el proceso. sí, Ah, ¿sabes? Me pasa mucho, bueno,
en mis últimos años aquí en Manzanillo, mi carrera yo la inicié comercialmente, la inicié fuera de Manzanillo. Estuve yo en Guadalajara, estuve en Tijuana y allá fue donde ya, digamos que ya era comercial. Regreso a Manzanillo y aquí, bueno, entré a una empresa en el área comercial y me tocó a mí entrevistar a muchos chicos y chicas que querían entrar al área comercial. Pero yo de repente no les veía como que la parte, o que tenían esas habilidades, o me llegaba gente que iban a otras áreas. O sea, no es que yo voy a tráfico y yo los veía y los entrevistaba y todo, es que no, tú eres comercial. No, es que yo no soy comercial. Yo, sí, tú eres comercial. Y entonces ahí me di cuenta de eso, de que hay como, no sé si una mala interpretación de cómo es el departamento comercial y qué tiene que hacer un vendedor, y por eso mucha gente como que se echa un poco para atrás, ¿no? De hecho, una anécdota, entra una chica ahí conmigo al equipo, al área comercial, ella venía de compras y bueno, se va a vender. Y como al mes y medio me dice, Alba, esto no es para mí. Y yo insistía, sí, eres buena vendedora, mira, sigue esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? Estoy yo coachándola. Sí, coachándola. Y al mes y medio se va, renuncia, no, es que esto no es para mí. Ok. Pasan 4 o 5 meses, algo así, y ya me dice, oye, ¿qué crees? Entré al área comercial de otra empresa acá donde estoy. Y yo, ok, y no quería. Ajá, y dice, creo que sí es lo mío. y ¿sabes qué es lo más padre? Que llegó a ser gerente comercial. Súper. Ajá, o sea. Y mira, y lo viste, sí, y se lo dijiste. Sí, exacto. Entonces, pues es algo que me ha tocado ver. Y ahorita, por ejemplo, a mí me gustaría justo ayudar a esa gente, ¿no? Que quisiera hacer esa transición, pero no sabe cómo, o gente que dice, no sé si... O que les gusta, pero también no saben cómo implementarlo, ¿no? No tienen las herramientas. ¿Cuáles son las como cualidades que tú pudieras decir para identificar una persona que es buena vendedora? Mira, yo siento que sí es importante el hablar bien, ¿no? O sea, el desenvolverte, no ser tan introspectivo. Sí. Y sin embargo, he conocido muy buenos vendedores que son así como más reservados. Pero lo más importante para mí es que domines el producto que vendes o el que vas a vender, ¿no? Si tú te preparas y conoces lo que tienes, pues es como ahorita nosotros, ¿no? O sea, tú dominas este tema y a lo mejor... fácil te lo voy a explicar todo, sí, ¿no? Te voy a decir esto y esto. A lo mejor no lo vendes, pero si algún día te sientas con alguien, tú le vas a decir, mira, el en vivo funciona así, asado, y te lo compran, aunque tú no estés vendiéndolo, ¿no? Entonces, es una, conocer lo que tienes, y dos, pues saber soltarte, ¿no? O sea, creo que más que soltarte es no tener miedo a esa primera interacción con alguien. Y también no caer en la idea de que vender es como que rogarle a la otra persona que te compre, porque también, que también está ese como tabú, ¿no? Exacto, sí. O sea, eso no es así. O sea, la venta no es tener que estar detrás de la persona, cómprame. O sea, al contrario, si haces eso, vas a alejar la posibilidad de que te compren. Es así como, mira, te muestro lo que es, esto es lo que hay, te ofrezco esto y ya la otra persona sabe, ¿no? Yo, de acuerdo a mi experiencia, esta es la mejor solución para ti. Aquí está, y ya tú decides si la compras o no. Excelente. Y bueno, Alba, también otra cuestión bien importante, digo, el área de ventas de repente también puede ser muy estresante, muy conflictiva internamente, porque además, bueno, pues es que atiendes a personas de todo tipo, ¿no? De todos perfiles, de todos caracteres. Entonces, platícanos cómo tú has trabajado también esta parte introspectiva en ti para poder desarrollarte mejor en el área comercial, el área de ventas, pero aunado al área de la meditación, que es algo maravilloso, mágico y buenísimo. Sí, fíjate que quisiera comentar algo antes de abordarlo. No sé si sabían, pero Forbes tiene una medición así, bueno, ya ves que mide muchas cosas, pero a nivel mundial hay 3 industrias que son las industrias más estresantes a nivel mundial, y una es la logística. Justo. Otra es la de hospitalidad, que es
hoteles y restaurantes y todo. Atención al cliente directamente. Ajá, y la tercera es servicios médicos, ¿no? Tema de emergencias, doctores, cirugías y todo este rollo. Entonces, pues vivimos en un puerto donde es logístico y también es turístico. Entonces, imagínate el nivel de estrés que cargamos todos, o sea, todos, porque la mayoría de las personas aquí o trabajan en el tema turístico o trabajan en el puerto, ¿no? Entonces, eso yo lo acabo de conocer ahora que me metí un poco más a meditar y estuve ya investigando y la verdad es que sí, o sea, en la logística es muy estresante, no nada más en las ventas, en todos, en todas las áreas. Tanto en el área de clasificación, en el área de previos, en el área operativa, no se diga en el área de transporte, que entra una unidad de cargar y estás así de que salga verde, y luego una vez que sale verde es que llegue y que no le pase nada, ¿no? En el camino. Y que luego también viene esta parte, ¿no? De que tienen que atender todo el tiempo, 24/7. No es como que tengas un horario de que, ay, te atiendo solo de 8 a 2. No, o sí, sea, sí, todo el exacto. tiempo. Estás 24/7, ¿no? Atendiendo a los clientes. Entonces, yo personalmente tuve una crisis, muy fuerte de ansiedad, más o menos a partir del 2021, o sea, fue post pandemia que supe por primera vez en mi vida que yo tenía ansiedad. O sea, yo ya había pasado ciertos episodios a lo largo de mi vida en los que yo pensé que me bajaba la presión o algún tema así, y resulta que no. O sea, en 2021 No era ya médico, un día un médico me dice, ¿sabes qué? Esto que estás viviendo es un tema de ansiedad, te recomiendo que vayas con el psiquiatra porque esto ya se trata con medicina, ¿no? Sí. Y sí fue así como, wow, espérame, porque Sí. uno cree que uno está bien. Digo, no sé en tu caso, pero yo, o sea, ¿cómo? Yo, Sí, ansiedad, claro. ¿no? O sea, yo estrés, Dices, yo a lo no mejor. padezco eso. Exacto, ¿no? Y el día que te lo dicen es como, o sea, sí te pega, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé yo como a buscar herramientas, me metí a YouTube, empecé a seguir a una chica que daba clases de yoga y ella introducía meditaciones muy pequeñitas. Entonces traté como de adentrarme en este tema y fui constante y sí me di cuenta que me ayudó. O sea, me ayudó muchísimo a pesar de que hacía meditaciones de 7 minutos, o sea, 5 minutos. Y poco a poco fui como aumentando hasta que llegué a tener meditaciones de entre 15 y 20 minutos. Era como que mi máximo, ¿no? Eso me ayudó muchísimo. Pero, y también lo platicamos, hace año y medio entré ya en este tema de la perimenopausia y sí tuve unos meses muy fuertes, o sea, yo tuve todo este tema de mis hormonas y me pegó muchísimo, a grado tal que yo tuve como lo que le llaman como un burnout, pero asociado a mi tema hormonal, ¿no? Sí. Con esta nueva entrada a esta época, no sé, Esta nueva etapa. esta etapa de mi vida. Y fue complicado, o sea, fue complicado porque tuve como unos 2 meses en los que yo decía, es que no me siento que esté deprimida, pero no quería hacer nada, no quería saber de nadie, y bueno, ya llegué, fui con el ginecólogo y me dijo, ¿sabes qué? Pues ya estás entrando en estos temas, y luego yo no quiero tomar hormonas, siento que soy muy joven para esto, y coincide con que un día, veo una publicidad de que un taller de respiración y yo dije, yo quiero esto, porque sentía que yo ya lo estaba buscando, ¿no? Entonces, entro a este taller, voy a una sesión, me dan una técnica de respiración y haz de cuenta, funciona. sí, yo termino de respirar y mi mente fue como así, mira, quedó así como tu luz. Una luz blanca dentro de mi mente y yo dije, wow. Wow. ¿Qué es esto? Y con respiración. Con respiración. Increíble, ¿no? Sí. Entonces, entro al curso y a partir de ahí me dan una técnica de respiración y de meditación y yo me meto con todo, o sea, porque yo ya estaba como desesperada. Sí. Y la verdad es que ha cambiado mi vida.
Y esto tiene una razón científica. A ver, dinos por qué la respiración es tan importante. Ok. Porque uno diría, pues yo respiro, ¿no? Sí. O sea, yo todo el día respiro, tengo que hacerlo para poder vivir, para oxigenarme, pero ¿cuál es la Bueno, función? primero que nada, porque conforme fuimos creciendo, desaprendimos la forma de respirar. O sea, cuando nosotros nacimos, sabíamos respirar perfectamente, Como debe ser. como debe de ser, pero conforme fuimos creciendo, y mira, no es juicio ni nada, ¿no? Pero acuérdense cuando éramos niños y empezábamos a llorar y luego la mamá, no llores, no llores. Ujú. Y entonces estábamos aguantando la aguanta. respiración. O sea, Es verdad. nos cortaban esos procesos, no llores, no esto. Y Ujú. todas esas cosas hizo que nosotros cortáramos nuestros procesos naturales de respiración. Entonces ahorita nuestra capacidad de respiración es de un 30%, 40%. Súper poca. Poquísima. Muy poco. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas a respirar y empiezas a aprender a usar al 100% de tus pulmones, que la respiración es la llave para llegar al nervio vago. La verdad, digo, no soy científica ni nada, pero es lo que conozco, que el nervio vago es el que te ayuda a regular tu sistema nervioso. Entonces, utilizando respiración y técnicas de respiración, tú regulas tu sistema nervioso y dejamos de estar en este estado de huir o luchar. Porque Ok. recuerden que nuestro cerebro está diseñado para eso, o sea, para Sí, que sí. tú o huyas si hay Una situación. Ajá, Ujú. o luches. Claro. Y es como nacimos, o sea, es nuestra Ya naturaleza. viene la genética, la Exacto. supervivencia. Pero Ujú. si tú usas la respiración, tú digamos que le quitas esas armas al cerebro o le dices, Lo sí, tranquilizas. es como, oye, es que ya la época de los dinosaurios ya pasó, ya Ajá. estamos acá en Te el recuerdo, siglo 2020, XXI. ajá, aquí ya no hay dinosaurios, aquí ya no tienes que estar en ese estado, ¿no? Pero nosotros seguimos así, o sea, Sí, en ese estado. Entonces, cuando tú empiezas a meditar, te pones, o sea, si calmas la mente, dejas de pensar en un montón de tonterías o en temas catastróficos, y ya cuando tú estás así, o sea, en calma, pues obviamente ya te empiezan a pasar cosas distintas, porque ya sí. no estás luchando todo el tiempo o huyendo todo el tiempo. Incluso el miedo también, Ujú. empiezas a manejar mejor el miedo. O sea, ya aprendes a manejar situaciones complicadas en la vida, incluso en el día a día, ¿no? De Sí. repente que si te peleaste con la pareja o que si tu jefe te gritó o te hizo sentir mal, aprendes con esto. Pero bien básico, o sea, desde la respiración.